Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbó y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trending, que en el día de hoy tiene charlas de salud. Vamos a tocar un tema que en este mes se ha conmemorado precisamente para informar, para causar prevención y también conocimiento acerca de lo que vamos a tratar, la meningitis. Se encuentra con nosotros en el día de hoy, como dice aparte, una eminencia de nuestra ciudad, el doctor José Vargas Manota. Doctor, bienvenido a Charlas Trendy. Muy amable, Susi. Muchas gracias por tus palabras y estoy a tu disposición para lo que tú consideres que puedo colaborar para el éxito de este programa. Va a ser una media hora bien interesante, pero como es tradicional en Charlas Trendy, nuestros invitados le cuentan a nuestros televidentes quiénes son. ¿Quién es el doctor José Vargas Manotas? Bueno, yo soy barranquillero. Nací aquí en esta ciudad de la que me siento orgulloso. Soy médico egresado de la Universidad Javeriana. Me formé en neurología en la Universidad Javeriana también. E hice neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Soy el director de la especialización de neurología de la Universidad Simón Bolívar. Jefe de la unidad de neurología de la Misericordia Clínica Internacional. Soy presidente del Comité de Ética de la Fundación BIOS y director de investigaciones de la Fundación también en neurología, investigación en neurología de la Fundación BIOS. Tengo otros posgrados, soy especialista en diseño y evaluación de proyectos y tengo un diplomado en bioética. Entonces, yo creo que algo se ha aprendido en este tiempo. Yo les dije que era toda una eminencia. Le agradecemos desde ya que esté aquí acompañándonos. Con un neurólogo hay muchísimos temas que tratar, pero ya ustedes saben a qué nos vamos a limitar en el día de hoy. Sin embargo, podemos hacer algo de historia, doctor. Especializado en una de las mejores universidades de Colombia, estudiado por fuera. ¿Podemos hablar un poquito de lo que era la neurología en ese momento en que usted decide escoger esa especialidad a lo que ha transitado la neurología hoy en día? Mira, yo soy un caso atípico, que lo estoy notando ahora en algunos estudiantes. Cuando yo llegué a quinto semestre, me mandaron a hacer una rotación en el instituto donde yo me formé, que era anexo a la Universidad Javeriana, que era la Fundación Instituto Neurológico de Colombia. Y ahí me encontré en una de esas reuniones de 6 de la mañana en la cual participé casi toda la vida. Y me enamoré. Cuando yo dije, este es lo mío. Cuando veía a los profesores, su disciplina, su rigurosidad, la forma como enfrentaban al paciente, y apenas estaba yo comenzando el En la periodo mitad de la carrera, de digamos. clínicas. Estaba entrando a clínica, era mi primera experiencia clínica. Y dije, esta es mi especialidad. Desde ese momento yo comencé a cumplir con todos los requisitos hasta graduarme de médico. Y terminé en Bogotá. Hice el internado, yo renuncié al internado de la universidad y me vine aquí a Barranquilla, donde me gané el premio al mejor interno del Hospital Universitario de Barranquilla en esas entonces, que ahora se llama CARI. Posteriormente me fui a Bogotá a hacer el rural y fui uno de los primeros médicos en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, en donde fui declarado el mejor rural de Bogotá, y posteriormente llegué hasta ser director encargado del Hospital Simón Bolívar a los 24 años. Entonces, pero yo no me desviaba De su objetivo. de mi objetivo. Me presenté. Bueno, la experiencia de siempre. En una universidad no me recibieron por ser javeriano, en otra universidad ya estaban los cupos. Y entonces yo dije, no, pero yo voy para mi alma mater, y llegué allá y me presenté y comencé los 4 años más duros que se pueden haber hecho en cualquier residencia. La residencia era tan riguroso que los psiquiatras que rotaban por allá cuando tenían que hacer su rotación de neurología decían que eso parecía un convento en clausura, de lo riguroso que era la especialidad. Y no me arrepiento de haberlo escogido porque la formación que me dieron fue extraordinaria, fue una forma hasta de vida, fue una filosofía de vida, la disciplina, el ser respetuoso, el ser muy ético, el cumplir con las cosas, y los resultados, bueno, se están viendo. Mis compañeros
La mayoría de los presidentes de la Asociación Colombiana de Neurología han sido egresados. O sea, digamos de 13, 15 presidentes que ha habido en la historia, 10 han sido de la fundación, de la Javeriana. Escucharlo, doctor, es ratificar que definitivamente la medicina es una vocación. Ustedes son unos discípulos casi. ¿Qué le digo a mis residentes? Comen neurología, huelan neurología, huelan ustedes a neurología, amen la neurología, vivan la neurología. Es que no hay forma de ser un buen neurólogo si tú no haces un cambio en tu estilo de vida y en tu forma de ver la vida. Y se nota, yo sé cómo van evolucionando ellos porque al principio vienen y te están hablando de los reggaetoneros, de las cosas. A los 3 meses ya van cambiando de haber comenzado residencia. Y al año ya tienen problemas hasta de mantener a las amistades porque no les encuentra sustancia a las reuniones ni a lo que hablan. Y eso es el cambio que va generando el estudio del cerebro, porque el cerebro es perfecto. Y si tú te pones a ver, nosotros tenemos que ver con todas las especialidades. De una u otra forma. Somos una especialidad transversal, porque todas las complicaciones de todas las demás especialidades son neurológicas, comenzando por el coma. No importa cuál sea la causa, el coma es nuestro. Entonces, el neurólogo tiene que ser muy riguroso, muy respetuoso, muy ético, pero tiene que ser muy firme en sus decisiones y en su análisis. Nosotros no podemos responder con una elevación de hombros cuando tú me preguntas qué tiene mi familiar y yo te digo, no puedo. Yo tengo que tenerte una explicación. Entonces, el truco para poder saber o la estrategia o la herramienta principal es estudiar. Todo tiene explicación, y más lo neurológico. Entonces nosotros tenemos que irnos hasta lo más profundo de la medicina, hasta la biología molecular o lo que tú quieras, para poder explicar a una persona de la manera más sencilla qué es lo que tiene su familiar. Pero todo tiene una razón. Lo que pasa es que tú puedes ser buen especialista si formulas bien, atiendes bien y tratas bien. Pero si tú sabes por qué estás tratando con esa medicación a ese paciente que tiene la misma patología y por qué lo estás llevando por ese lado, ese es otro tipo, otra línea, otra vía para atender muy bien a las personas. Y esa es la formación que estoy tratando e intentando e insistiendo con los residentes en darle en estos momentos a ellos. En estos momentos nuestra residencia está considerada como una de las mejores del país. Nuestros residentes salen del país, salen de la ciudad y son muy respetados. Y para mí eso es una enorme satisfacción. Doctor, usted bien decía al principio lo que era su hoja de vida. Tener en sus manos precisamente esas personas que van a estar al frente de la neurología, nuevas vocaciones, nuevos doctores en esta especialidad y manejar una especialidad de este tipo a nivel costa atlántica donde le permite hacer un balance como el que usted acaba de hacer, nos lleva a preguntarle su opinión de actualmente la neurología en la costa atlántica frente al resto del país. ¿Cómo está la costa atlántica? No tenemos nada que envidiar a nadie, ni siquiera en el exterior. Nosotros contamos con la tecnología. Aquí en la ciudad especialmente tenemos laboratorios que hacen procesos súper especializados de muestras que nosotros le tomamos a los pacientes y obtenemos los mismos resultados que se pueden obtener en los Estados Unidos. Y yo puedo contarte una anécdota para que tú veas el nivel de la neurología aquí en Barranquilla. Llegó un muchacho aquí a esta clínica que pertenecía a la Marina Americana y estuvo en la guerra, en toda esa guerra en que ellos han estado últimamente. Y al muchacho lo iban a operar porque decían que tenía una lesión en la médula. Su tío se lo trajo. Su tío es un médico de aquí muy importante, un especialista. Y se lo trajo y dijo, no te operes. Se revisó todo, efectivamente tenía una lesión en la columna que le estaba paralizando los brazos y le daba cierta sintomatología. Y con mi grupo de residentes empezamos a analizar el caso, porque primero entró por otro lado y después ellos nos pidieron apoyo. Y empezamos a analizar el caso.
Y sin tanta tecnología y tantos exámenes, concluimos de que tenía una patología determinada, por pura clínica, por puro análisis. Yo le pido unos exámenes específicos a él que se lo hacen aquí en Barranquilla y salen positivos y confirman lo que nosotros habíamos analizado sin tanta tecnología. Y el muchacho se va a los Estados Unidos. Yo le digo, tú tienes esto y esto. Tienes determinadas patologías. El muchacho se va, llega al hospital de veteranos donde él tenía que ir y allá lo tratan con los resultados nuestros. Con el diagnóstico que llevaba acá Que de llevaba de Colombia. aquí. Y después confirma que efectivamente tenía las dos patologías que nosotros habíamos dicho. Y había sido clínica. Eso es para que ustedes más o menos miran y resumen que nosotros no tenemos nada que enviarle a ninguna otra escuela, ni a ninguna otra hospital, ni a ninguna otra medicina del mundo. Nosotros estamos muy bien posicionados en el mundo como medicina colombiana, la mejor medicina en estos momentos, aunque algunos digan lo contrario. En América, después de la americana y de la mexicana, venimos nosotros. Estamos por encima de muchas medicinas de aquí. Con todo el respeto, nosotros respetamos a todas las especialistas de los demás países. Ya ustedes escucharon esta primera parte, aportando a la salud, aportando al conocimiento de las personas que en este momento están viendo Charlas Trendy. Vamos a hacer nuestra primera pausa, no sin antes dejarlo con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Los dejo con estos resultados y regresamos aquí un momentico en Charlas de Salud, Charlas Trendy. Embellécete y ayúdanos a regalar sonrisas. Este 6 de mayo te esperamos en el Botox Party en el Club ABC. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Continuamos en Charlas Trendy. Como les decía en el primer bloque, en el día de hoy vamos a hablar concretamente de un tema específico del campo neurológico, la meningitis. Estamos con el doctor José Vargas Manotas, neurólogo de nuestra ciudad de Barranquilla, de nuestra querida costa atlántica. Doctor, vamos a hablar de la meningitis en todo este bloque. Entonces vamos a tratar de iniciar por el principio y si no, usted me va corrigiendo allí. ¿Qué es la meningitis y por qué se da la meningitis? La meningitis básicamente es una inflamación de las membranas que recubren todo el sistema nervioso central que está formado por el cerebro y otras estructuras más pequeñas que se llaman cerebelo. Las meninges son unas capas protectoras y generadoras de ciertos elementos que requiere el cerebro para funcionar y de la circulación. Y tienen tres capitas. Unas que son las leptomeninges, que están formadas por la aracnoides y la pía madre, y la paquimeninge, que es la dura madre, que es la más grande, la que uno ve, la que se interviene quirúrgicamente cuando se va a hacer algo. ¿Qué pasa? Por algunas razones, porque el cráneo es una unidad sellada que protege al cerebro, se pueden introducir gérmenes. La mayoría de las veces las meningitis son infecciosas. También puede haber meningitis de otras causas, meningitis por tumores, por cánceres. Disculpe que lo interrumpa, doctor, pero ahí voy haciendo yo como el cambio. Cuando usted habla de infecciosa, ¿cómo se adquiere entonces? Eso te iba a hacer el resumen, pero vamos a ir depurando cada cosa. Cuando uno dice que la meningitis de origen infeccioso, uno tiene que ver si son por bacterias, por virus, por hongos o por parásito, por cualquier otra cosa. Entonces uno empieza a explorar las condiciones del paciente. Normalmente, para que un germen entre al sistema nervioso central, al cráneo, al cerebro, primero tiene que infiltrar la meninge, tiene que infectarla, pero tiene que buscar una puerta de entrada. Y la puerta de entrada puede ser una cirugía de cráneo, neurocirugía, un trauma con fractura de cráneo, o que se fracture en el oído,
el conducto auditivo o que tengan una puerta de entrada por la nariz, porque hay gérmenes que se meten por la nariz como un tipo de ameba que se introduce por la nariz, que se encuentra en las aguas termales o en las aguas calientes de algunos ríos. Entonces se te mete y es muy violento, hace una meningitis y te muere rapidito. Ahí iba yo. Esa es otra pregunta. Yo sé que usted tiene su estructura, pero yo tengo que ir con el tiempo aquí. Claro. ¿Por qué es tan alarmante cuando la palabra tiene meningitis y por qué alarma tanto eso? Porque usted dice, es mortal. Claro, porque es mortal si no se trata y si no se sospecha. Porque Pero es que es que si no eso la iba a decir yo, diagnosticas, doctor, tengo entendido, usted me corrige si me equivoco también, que es cuestión de horas, de casi que de minutos de poder contrarrestar un diagnóstico de este tipo, percibirlo y de una vez manejarlo. sí, depende, porque es que tenemos un problema que por grupos de edades se presenta de manera diferente. En el niño es más fácil diagnosticar una meningitis. No nos vamos a meter en ese terreno porque es un terreno que yo respeto y no es mi área. Pero en el adulto tenemos que dividirnos en el adulto joven, en el adulto maduro y en el adulto anciano. Eso quiere decir que hay neurólogos pediatras Sí, y por claro. eso usted habla en ese no evento, sino a lo que yo manejo. Ese es terreno minado para mí. Yo lo respeto. Esa es otra especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú coges un adulto joven, lo primero que tienes que tú buscar son que no haya tenido un trauma, que no lo hayan operado o que tenga una enfermedad que le baje todo su sistema defensivo. Llámese VIH. ¿Ok? Entonces puede metérsele un hongo, puede metérsele un parásito, puede metérsele una bacteria y puede metérsele un virus. Síntomas generales de una meningitis, Fiebre, doctor. pero los ancianos no te hacen fiebre y tienen meningitis. Fiebre, rigidez de nuca, Cuando uno dice tengo como un dolor que no espasmo. puedes mover. Tú le mueves la cabeza y tiene dolor de cabeza o cefalea. Y ya viene un deterioro de la condición general. La persona se mantiene muy postrada, está como confusa, a veces hay un compromiso de las funciones cerebrales que te ponen en contacto con el público. Te vas deteriorando, ya no eres la Susi de ayer, ¿entiendes? Sino que te ves enferma. Hay unos tipos de bacterias que son fulminantes, que es la que se ve, que se presenta en los batallones, que le puede dar a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en horas y los mata. Yo iba a consultarle, doctor, inclusive cuando, a raíz de que usted dice que es contagioso y es así de que va tan seguido, uno de los requisitos para las personas cuando viajan al exterior es obligatorio que lleven la vacuna contra la meningitis. En algunos sitios donde es endémico, ¿Es precisamente por eso, doctor? en algunos sitios donde es endémico, como el de la fiebre amarilla y como otras cosas que existen, donde tienen mucha patología de ese tipo. ¿Entiendes? Entonces, es importante que con la meningitis no esperen a ver qué pasa, porque aquí sucede eso. Paciente que comenzó enfermo hace 7 días y esperaron a ver para dónde evolucionaba. Además que cualquiera, bueno, yo creyera que sí, me sentí algo de fiebre, estoy desganado o tengo, ¿cómo es que se llama cuando uno no puede? Tortícolis. Una tortícolis, es como asociado a esos síntomas, ¿no? Que el paciente con alguna inmunodeficiencia está expuesto a lo que sea. Los síntomas son generales, pero hay unos que orientan como la rigidez, pero un anciano por naturaleza tiene rigidez, nunca por la degeneración de las vértebras, entonces eso no es un parámetro. Pero tú lo ves deteriorado, que se va yendo, que ya no está normal, entonces uno piensa en eso. ¿Cómo estudia uno eso? Estudia el líquido cefalorraquídeo, entonces tiene que hacer una punción lumbar. Saca el líquido y lo manda a estudiar. Nuestros laboratorios tienen todas las técnicas más modernas allí, así que no hay ningún problema. Cuando no se hace el diagnóstico, el paciente se te va complicando y se te puede morir. Por eso que son diagnósticos que requieren de personas muy capacitadas. Y gracias que tenemos estas escuelas y todas estas cosas, y ya saliendo de la parte de infecciones, tenemos meningitis por cáncer. Hay cánceres que infiltran la meninge y la inflaman. ¿Cuáles son, doctor? Puedo decir la leucemia, el linfoma. O sea, además de una complicación de por sí que lleva un diagnóstico de un cáncer, sumarle una meningitis a un proceso de esto. Y cosas peores.
se infiltran, se presentan masas dentro del cerebro. Bueno, ya ese es otro tema que en algún momento podemos abordar. Pero por eso te digo que nosotros en cada especialidad tenemos una participación por alguna complicación de cualquiera de esas especialidades. Las embarazadas tienen complicaciones neurológicas, los enfermos del riñón, los enfermos del hígado, los que tienen cánceres, tienen complicaciones neurológicas. Porque a veces hay siembras o a veces hay manifestaciones que preceden a la aparición del cáncer hasta 2 años y dan manifestaciones neurológicas. Y nosotros hemos hecho diagnóstico de cánceres que no habían dado ninguna sintomatología a partir de síntomas neurológicos. Se ha hecho aquí en esta institución. Doctor, entonces la pregunta consecuente, cuando aparece la meningitis, ¿hay diversos tratamientos o hay un protocolo específico que ustedes abordan? Sí, nosotros no podemos decir, este es el tratamiento para la meningitis, se le da a todos, de ninguna manera. Digamos, hay meningitis tuberculosa y ese es un llamado de atención. Tenemos una alta incidencia de tuberculosis en la ciudad, en algunas zonas del sur que están colindando con Soledad. No sé si Salud Pública ya sabe, pero Soledad tiene mucha tuberculosis y después le sigue Malambo. Y en los barrios que están circundantes a estas 2 ciudades también hay tuberculosis. Entonces es un llamado para que hagan el estudio epidemiológico de esta patología porque está llegando mucha tuberculosis. Incluso tuberculosis que la primera manifestación es una meningitis tuberculosa. La primera manifestación es neurológica. Entonces, sí le pido que esto no es una alarma, esto no es terrorismo, esto es, atención, que estamos viendo mucha tuberculosis proveniente de esas zonas. Entonces, la tuberculosis tiene su tratamiento diferente. La sífilis, también hay mucha sífilis, tiene manifestaciones neurológicas en diferentes fases, pueden comprometer las meninges. Los virus, más que todo en los pacientes que están inmunodeprimidos por cualquier enfermedad, como el cáncer, como el VIH, lo que ustedes quieran, también tienen su tratamiento para esos virus. Las enfermedades bacterianas por estreptococcus, estafilococos, neumococos y otros como se llaman la Neisseria y todo eso, tienen su antibiótico específico para eso. O sea, no hay un solo tratamiento, hay que varios sea universal y que pueda... No. Okay. Tiene uno que sacar el líquido, mandar a estudiar el líquido cefalorraquídeo y aislar el germen que está ocasionando la meningitis. Bueno, ya ustedes escucharon en esta segunda parte, hicimos un aspecto general de lo que nos puede dar el tiempo aquí en televisión acerca del tema de la meningitis. Y allí precisamente va dirigida la pregunta de la semana. ¿Tiene claro usted los síntomas y de qué se trata la enfermedad de meningitis? Lo esperamos en nuestras redes para que nos conteste y regresamos aquí en un momentico luego de esta importante pausa comercial en Charlas Trendy. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Llegamos a la parte final de Charlas Trendy. Como siempre, cortico el tiempo en este bloque. La primera pregunta de esta parte final, doctor. ¿Cuánto tiempo puede durar un tratamiento de una meningitis? Depende del germen y depende de la causa que ocasiona eso. Pero pongamos bacteriano.
bacteriano agudo, el tratamiento mínimo son 2 semanas, mínimo. Depende también en la fase que tú lo cojas y el grado de daño que haya ocasionado. Entonces, no todos los pacientes que tengan una meningitis bacteriana llegan en el mismo periodo de tiempo que deberían llegar, aunque sean agudas por su presentación, instalación y progresión. Entonces, salvan, pongamos que mínimo 2 semanas. En la tuberculosa, puede ser 6 meses o 1 año. Doctor, y ya para finalizar, ¿se puede prevenir la meningitis? Claro que sí, obvio de ser. Si nosotros sabemos cuáles son las causas que la ocasionan, lo primero es tratar de mitigar la posibilidad de que estos pacientes sufran traumas o cosas de estas. Y lo otro son las infecciones. Hay infecciones tan tontas como la otitis, especialmente en niños que no se tratan bien, que se ponen goticas y cosas de eso, y no se tratan como debe ser, y esa es una puerta de entrada al sistema nervioso central y hacen una meningitis. Entonces se puede prevenir. Se puede prevenir si es un problema secundario a una enfermedad de transmisión sexual. Tiene que enseñar a estas personas que lleven una vida mucho más ordenada, más organizada y con mayor prevención con respecto a sus deseos y tendencias sexuales. Eso no, tienen que cuidarse. Pero todo es prevenir, todo se puede prevenir. El problema es la educación y la formación. Yo siempre he dicho que entre más eduquemos, menos trabajo tendremos en convencer a la gente que hay que hacer ciertos procedimientos y ciertas cosas, porque las enfermedades siempre estarán ahí. Le pueden dar al muy culto como le puede dar a la persona que tiene menos oportunidades de educación. Pero si nosotros informamos y formamos bien a la gente sabe que si se siente mal no puede acostarse como está sucediendo ahora, que se acuestan a esperar si se mejoran, pero si no han hecho nada para mejorarse, que hacen acostados. Y toda persona mayor de 60 años tiene que tener mucho cuidado de no quedarse a esperar a ver qué pasa, porque todo lo que le está dando, que lo hace sentir muy mal, tiene que ser grave. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trending. Gracias a ti por la invitación y te deseo lo mejor. A ustedes, muchas gracias por haber acompañado esta emisión de Charlas Trending. Recordarles, el próximo miércoles, una cita 10 en punto aquí por Telecaribe, por Cable Operadores y también por nuestro canal de YouTube. Los esperamos.